Gente, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de un disco que, bueno, son dos discos en realidad de una de las bandas más increíbles, interesantes, creativas y de lo mejor que hay aquí en Ecuador. A mí me encantan y hablo de Verte antes de fin de año y O Clarividencia de Lola Boom. ¿Y por qué voy a hablar de dos discos diciendo que son uno? Porque en realidad eso es lo que pasa cuando lo estamos escuchando. Terminamos uno y seguimos con el otro y esa unidad está. Tiene que ver con que fueron hechos casi al mismo tiempo y salieron el mismo año. El primero, Verte antes de fin de año, salió en julio del 2020. O Clarividencia salió en octubre de 2020. Entonces esos pocos meses de separación, 3, 4, pues hacen que la obra funcione como una sola, que las obras funcionen como una sola. Es como sería escuchar Key Day y Amnesiac de Radiohead. Son casi los mismos discos o tienen el mismo espíritu dando vueltas de uno al otro. Incluso ellos mismos, Radiohead, lanzaron una versión especial por los 25 años de lanzamiento, porque fueron 25 años, que se llamó Key Day Amnesiac, o sea, juntaron los dos discos porque son lo mismo. Pues con Lola Boom y estos dos discos pasa exactamente lo mismo. Estamos ante un trabajo que mama de todos lados y eso es algo que lo vuelve increíble. No solo porque quizás Pedro Bonfín, que es el motor creativo o corazón, como le quieran decir, de Lola Boom, está componiendo unas canciones ahí que son impresionantes, todas. Y eso unido a una vocación de experimentar, de indagar, de escarbar lo que está pasando con esas canciones o lo que puede llegar a suceder con esas canciones, hace que estos trabajos sean el mismo a pesar de estar dividido en dos, con ciertas dinámicas de cruces entre ambos discos. Por ejemplo, Verte antes de fin de año tiene una canción que se llama O Clarividencia y O Clarividencia tiene la canción que se llama Verte antes de fin de año. Es decir, ya nos están diciendo desde el tracklist que estos dos discos están cruzados y no hay otra forma de verlo. Una vez que nos ponemos a escuchar, la realidad está ahí. Estamos ante un disco doble. Para mí es eso. Y quizás con estos dos discos puede pasar lo que mucha gente piensa con lo que sucede con los discos dobles, que dicen que es el exceso, la exageración, que de todo esto podría salir un solo disco y no uno con 20, 30 canciones, no tiene sentido. Puedo entender esa perspectiva, pero es muy difícil luego decir, pues, Blonde on Blonde es un mal disco. El disco blanco de los Beatles es un mal disco, o sea, es complejo entrar en eso, es entrar en un terreno de gustos. Lo cierto es que al hablar de un disco doble, y yo voy a manejar estos dos discos como un disco doble para esta reseña, estamos hablando de una posibilidad de tratar de esta gran cantidad de temas, en este caso son 20 canciones, puedan ser capaces de generar algo en su recorrido que se va a interrumpir porque se acaba uno y empieza el otro, pero en términos de la experiencia, esa continuidad está ahí todavía. Un disco doble, un disco de muchas canciones. Es un disco que está apostando no solamente por la calidad de los temas, sino también por generar algo en el recorrido. Todo disco lo busca de esa forma, pero un disco doble lo busca de una manera mucho más intensa, diría yo. Y aquí funcionan. O sea, no siento que haya nada que esté de más en estos dos discos, en este disco doble. Estos que vendrían a ser el tercer y cuarto disco de la banda ya los muestran, no quiero decir en su momento de maduración. Quizás el momento de maduración de Lola Boom llegó con su disco del 2023, Muchachito Roto, si no me equivoco, el 2023. O sea, el siguiente trabajo luego de estos dos. Pero aquí hay una necesidad de exploración que hace que todo lo que esté metido en este conjunto de temas, en cómo los están produciendo, cómo es su aproximación, se ha puesto como una licuadora, se le encienda y vista cada composición de algo que la vuelve interesante. Para empezar, estamos en un terreno de lo lo-fi, es decir, de una resolución que no tiene por qué estar todo claro, nítido. Tenemos efectos en casi todos los instrumentos, en las voces, efectos que pueden nublar un poco, nublar un poco el sonido, quise decir, ensuciarlo un poco. Y eso es importante para la propuesta estética del disco. No es un disco del caos, ¿no? Y en teoría podría entenderse que hay una especie de línea argumentativa o historia dando vueltas por ahí y que está muy ligado quizás al tema de lo onírico. Hay sueños, hay esa impresión de lo
de estar dormido y estando en otra realidad, que creo que tiene mucho que ver con la experiencia de producción del trabajo, porque Lola Bull lo empezó en 2019 y en media producción nos cayó a todo el mundo, ellos también, la pandemia, el confinamiento, y eso alteró los mecanismos de producción del disco, que está producido por Felipe Andino, y se siente que el hecho de estar distantes, el hecho de no tener forma de ponerse en contacto físico y de ir armando las cosas de esa manera, permitió que las canciones fluyeran hacia otro lado. Y ese caos está ahí. La soledad, la individualidad es caótica en estos momentos y por eso estamos viviendo este caos también, por la individualidad. Entonces, los discos, este disco doble, lo que busca es, no sé si ser una banda sonora del caos de ese momento, pero sí ser una banda sonora de lo que ese caos estaba generando en las personas. Verte antes de fin de año y Otra Evidencia son una gran fotografía de lo que fue el confinamiento. Y aparte es una fotografía hermosa, es decir, es un trabajo bello, es estéticamente bello. A mí me interesan muchísimo las capacidades sonoras del lo-fi porque no todo tiene que ser claro, no todo tiene que estar pensado para agradarle a todo el mundo, sino todo está pensado para generar algo más de tensión mientras estás escuchándolo. Y aquí pasa eso en sus 20 canciones. Hay que ser justo, no suceden todas. Hay algunas que el sonido es un poco más limpio que otras. Yo siento que Otra Evidencia es un disco que es mucho más limpio que Verte antes de fin de año, que es más... no voy a decir sucio, sino que el ruido y la interferencia juegan mucho y tienen mucho que ver con lo que está pasando ahí. Excepto que diría en el segundo track, que es cuando quiere jugar conmigo, que es un featuring que hacen con la cantante cuencana Neoma, otra gran artista que deberían escuchar. Es un temón ese y está generado de tal forma que no salta de toda la estructura de este disco, porque es el segundo tema, entonces es como que te ofrece otro color más de manera adicional y muy pronto, entonces esto permite que el disco pueda irse por otro lado luego y se vuelve un punto de equilibrio también. Es un temón, cuando quieres jugar conmigo es un temón. Eso me lleva a decir que al menos el arranque de Verte antes de fin de año es un arranque poderoso, o sea, es un disco que empieza agarrándote del cuello, pese a que Está Todo Bien, que es el primer tema, juega con la idea de que algo ya está pasando antes, es decir, el disco empieza a media res, luego corta y empezamos con la canción. No deja de tener fuerza eso, es decir, estamos en medio de algo y algo se interrumpe, que creo que es la mejor forma de caracterizar lo que fue el confinamiento y la pandemia también, en este momento, ¿no? O sea, lo podemos hacer en retrospectiva y el disco lo evidencia bien y lo muestra de una manera perfecta. Luego tenemos el featuring con Neoma y luego aparecen unos temas que para mí son poderosísimos. Dios mío, ya no veo noticias, que pone sobre la mesa algo importante en estas producciones, y es que Pedro Bonfín es un gran compositor. Sus discos anteriores, El Cielo y Tristes Trópicos, son excelentes. Son unas aproximaciones quizás muy juveniles a lo que puede ser la música. Todavía siguen siendo jóvenes. Pero en este, que hay una vocación de abrir otro camino para destruir lo anterior, quizás, pues yo siento que hay un Pedro Bonfín compositor que tiene mucha más conciencia del poder de las armonías, de los acordes y de las palabras. Para mí, Pedro Bonfín es el mejor letrista que hay en la música ecuatoriana independiente, en la escena independiente en este momento. Para de contar. O sea, él es capaz de establecer en una misma canción, en una misma estrofa, un montón de niveles emocionales y de cosas que quizás puedan estar desconectadas, pero que tienen sentido y conectan y remiten a otras cosas. La carga poética en su obra ha estado muy presente desde el primer momento, desde los primeros trabajos. Aquí, más que estar presente, nos respira en la nuca todo el tiempo. Y el mismo hecho de que esa carga política repercuta o quizás trate de gritarnos en la cara de cómo nos comportamos socialmente hablando, hace que muchas de estas canciones se escuchen como que si fuesen un reclamo. Y no hablo de protesta, sino un reclamo a quienes somos.
y ese reclamo funciona. En Dios mío, no veo noticias es una de las mejores canciones que hay ahí. Hay varias impresionantes. Está El sonido imperceptible de escribir en celular. El título ya lo está diciendo todo. También está Casi 20 en el 2016, que es la canción que para mí más me emociona porque habla sobre el final de la adolescencia, niñez y el inicio de esa adultez que está mirando hacia atrás y que está entendiendo que lo que se viene no es nada fácil, con una clara conciencia del país en el que estamos y de lo que significa vivir acá. Para ser ecuatoriano solo hace falta hambre. Verga, el cable. No hay mejor definición para ese momento y hacia la actualidad, el 2026, de lo que significa estar viviendo en este país. Este primer disco de 10 temas repite un poco también esa estructura de que hay canciones que se están mezclando y entrecruzando. 171, Después de qué, es uno de esos experimentos. Sustitos es otra canción que vale la pena que se la escuche. Hay mucho lo que sucede aquí, a pesar de esta suciedad sonora que nos hace pensar que el pop, que el hip hop, que es muy importante entender como referencia sonora a este disco en la creación de ambientes, ritmos, el R&B también. El R&B es importante para estos trabajos de Lola Boom. Y la música andina, todo eso está mezclado. Entonces, canciones como Sustitos, la misma melodía o Clarividencia, que es la melodía de Demolición, que es la primera canción del siguiente disco. Entonces, todo eso nos está diciendo que aquí hay una mezcolanza que hace que todo esto que suene no sea solo contemporáneo, sino también una capacidad de hacer de la música un collage. Eso es algo que también me importa y me llama mucho la atención de esto y de este disco doble y que me encanta. Es decir, estamos escuchando algo que es una mezcla de varias cosas simultáneamente y en esta juxtaposición es en la que radica la fuerza del trabajo. El disco termina con Pero cambié mi estilo, que es casi un manifiesto para entender una posibilidad de transformación, que es un buen cierre para este disco, porque enseguida, si escuchamos el siguiente, o Clarividencia, y empezamos con Demolición, ya estamos en la confirmación de ese estilo que cambia, es decir, se destrozan estas paredes. Es Roger Waters rompiendo la pared en The Wall, es decir, ya es como ser libre de alguna manera en medio de todo este caos. Encontré esto es lo mío, se destruye todo lo demás. Insisto que sí hay un sentido narrativo dentro del disco, pero no es que estamos hablando de un disco conceptual o algo casi operático. No va por ahí. O Clarividencia, que es el siguiente disco que salió unos meses después, ofrece esa respuesta a esta ruptura, digamos, o este cambio de estilo. Demolición rompe todo, es decir, aquí estamos, esto es otra cosa. Y luego viene el recorrido que es mucho menos caótico. Sigue siendo caótico, es un poco menos. Es un disco, no debo decir más tranquilo, porque creo que explora otras cosas, explora un lado un poco más, no sé si decir, va a sonar extraño que lo diga, pero es un lado un poco más dulce, no es el lado más agresivo de los dos discos, y eso hace que fluya de otra manera. Es un disco también de 10 canciones que dura aproximadamente media hora como el anterior, pero se siente que dura menos, porque es un viaje mucho más compacto y mucho más preciso. Las letras siguen siendo excelentes, las composiciones son una barbaridad. Son canciones que todavía se sienten que fueron creadas con una guitarra, con un piano o teclado, pero que luego están vestidas de otras cosas y esas capas encima hacen que suenen a algo mucho más elevado de lo que buscaba solo tocarlos con una guitarrita. El uso de loops, de sampleos también están ahí. Hay un montón de cosas que van sonando, lo que remiten a otras todo el tiempo. Quizás O Clarividencia sea un disco mucho más introspectivo dentro de los dos. El mismo hecho del tracklist hace que, por ejemplo, después de Demolición venga Misterio y Comedia,
Dios mío, estoy in love, si no me equivoco, creo que es el tercer tema. Estoy igual chequeando para no equivocarme. Sin trabajo y sin talento, es decir, hay una búsqueda de autorreconocimiento y de reconocimiento de lo que hay alrededor a través de estas canciones. Ya no es solo evidenciar el caos, es tratar de sacarle sentido al caos. Penitas, que es el gran tema de este disco, está ahí, luego está como a la mitad, deja muy en claro por qué estos trabajos son importantes no solo para la banda, sino para la música en Ecuador. Es una maravilla este tema, es algo que no se puede creer. ¿Ya? Y quizás si me pongo a pensar un poco más, yo siento que Clarividencia tiene las composiciones que más me gustan de estos trabajos. Problema de Dios es una maravilla. Es un tema que parece mezclar hasta un teclado que parece iglesia, pero al mismo tiempo parece un teclado sesentero de los Beach Boys, con una melodía que esto es interesante. Yo creo que Menos Problema de Dios es la canción que muestra mejor cuál es el interés melódico de Bonfim en este trabajo, y es que él canta muy bien, su timbre de voz es muy particular, pero hay cierto nivel, no sé si decir robótico, de no emoción muchas veces cuando está cantando, pese a que hay melodías que es como que quiere solo de una manera muy plana mostrar y lanzar las letras y las melodías, que hace que crea una tensión particular que a mí me parece brutal. Y son grandes melodías también, las podemos tararear, las podemos ir cantando, pero con ese delivery, que esa es la palabra que estaba buscando, las letras adquieren otro nivel. Y creo que ese es un ejercicio importante para hacer que las letras tengan mucha más fuerza. Estoy en este entramado, hablando de algo mucho más personal, quizás mucho más interno, y lo estoy diciendo de una forma en la que estoy tratando de esconder mis emociones, pese a que la música lo está mostrando de una manera muy clara. Hay algo contradictorio en todo esto, y eso es lo que hace que las canciones se vuelvan importantísimas, para mí al menos. Este disco doble, insisto, así lo pienso yo. Cuando escucho uno, escucho los dos. No puedo no hacerlo, es parte del ejercicio como oyente de música. Terminan con dos canciones que para mí son las que definen el concepto de una manera quizás mucho más clara, y que también nos permite abrir el campo a lo que va a venir luego para Lulaboom. Tonske es el tema número 9 del segundo disco, que es un spoken word, o sea, está declamando Bonfim, que es algo que hacen sus discos, incluso su trabajo solista también lo hace, y es una especie de poner en evidencia no todas las claves de lectura de lo que están haciendo en ese momento, pero sí al menos de ciertos elementos a considerar, como para decir, como una lista de cosas que tomar en cuenta para experimentar mejor el disco. Está al final, lo cual también tiene su gracia y su paradoja. No es al inicio, no es una guía para escuchar el disco, es una guía para que vuelvas a escucharlo. Yo lo siento así, es una declaración de principios que nos ayuda a compactar mejor la idea. Y luego tenemos la mejor canción de amor, que no es la mejor canción de amor, evidentemente, pero el título nos lanza de golpe o nos lanza así como un balazo de frente a ese sentido, yo diría, contradictorio que hay en el disco. O de cara y sello, yin yang, lado A y lado B. No, hay mucho de eso. El título dice algo, pero la canción no es que no logra evidenciarlo, sino que la canción no quiere dejarlo en evidencia. Entonces, hace que esta ambivalencia que hay entre ambos trabajos, en este disco doble, permanezca en el tiempo. O sea, terminas de escuchar esta canción y dices, oh, ok, I got it. Así no lo hayamos entendido de manera muy clara, nos quedamos con algo. Verte antes de fin de año y O Clarividencia son un mismo disco, insisto, y es un trabajo honesto, necesario, valiente, y al mismo tiempo una forma de demostrar que los límites en la música
quizás están ligados a una cuestión de mercado, de comercio, de marketing, pero si las búsquedas artísticas están presentes para alguien que hace música, el resultado puede ser maravilloso. Y si a estas búsquedas le sumamos que las composiciones son una brutalidad, con unas grandes letras, con unas grandes melodías y estructuras que de cierta forma también tienen una onda muy de canción, parte A, B, C, D, coro, bridge, puente final, o como quieran decirlo, el resultado va a ser magnífico, ¿no? Esto es magnífico. Estos son 2 discos que deberían escucharse uno seguido de otro para tener la experiencia completa y entender cómo en un momento crítico para la humanidad y para todo el mundo, para los mismos músicos, se puede hacer algo que no sea respuesta, sino esté condicionado por las circunstancias y aún así se puede encontrar belleza. Y para mí eso es lo importante de este trabajo. Es un trabajo hermoso. Suena extraño en ocasiones, pero a la gente le gusta y eso creo que es reflejo de que estamos ante artistas increíbles. Todavía en este momento una banda de 4 integrantes, ya luego para el siguiente disco solo quedarían Pedro Bonfín y Martín Erazo, Techo, como se lo conoce. Aquí todavía hay una banda, pero igual sigue siendo una extensión creativa de lo que Pedro Bonfín tiene para ofrecer como artista. Y yo cierro esto diciendo, escúchenlo, escuchen todos los trabajos de Lola Boom, escuchen el último disco que han lanzado. Este año van a lanzar un nuevo disco, ya están en la lista de las producciones latinas más esperadas para este año de la Rolling Stone y no me parece algo ilógico que estén ya a ese nivel porque Lola Boom es lo mejor que hay acá y vale la pena escuchar una y otra vez sus trabajos y también los trabajos de Pedro Bonfín como solista, San Pedro Bonfín, que también tiene unas cosas impresionantes de las cuales hablaré en algún momento. Así que bueno, escuchen Lola Boom, nos vemos y adiós.